todavía no, pero ya viene. Amigos, estamos planeando algo muy especial, un evento navideño aquí en Reparador de Portillos, Valle de Puebla, que está ubicado por calle Álamo Mocho, pegadito al borde del canal, junto a Monarcas. Y amigos, queremos que nos acompañen este 18 de diciembre a las 10 de la mañana. Es domingo, así que amigos, acompáñennos. Pero, Azul, ¿qué habrá? Pues habrá mucha comida, habrá música y habrá la palabra de Dios, lo más importante Así de todo. es. Y mucha diversión. Amigos, si necesitan mayores informes, contáctanos al 561-4758. ¡Feliz Navidad! Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Bienvenido al estudio hoy. Soy el pastor Juan de la Iglesia Reparador de Portillos. Estamos estudiando el libro de Mateo. Entonces vamos a orar y vamos a empezar. Señor Jesús, gracias. Gracias que podemos estar aquí hoy. Enséñanos en tu palabra. Amén. Voy a poquito repaso de la última vez en Mateo 13:27. Y estamos hablando, dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Entonces luego va y explica una parábola en 29. Él les dijo, no sea que al arrancar, porque sus discípulos dijeron, hey, ¿quieres que arranquemos todo esto? Dijo, no, porque van a arrancar lo bueno y lo malo. Entonces, siguiendo en la historia, y él estaba explicando en 33, dice otra parábola, pero ahorita vamos a llegar a explicar esta parábola. Parte de esta parábola era, espera hasta que crecen, den fruto, y luego voy a mandar mis siervos y van a arrancar los dos, la cizaña y también el trigo. Y vamos a apartar lo malo, vamos a quemarlo. Y luego el Señor empieza a explicar. Y algo diferente que vamos a ver en esta parábola, siempre la semilla es la palabra de Dios, pero no siempre. Porque vamos a ver en esto la semilla no es la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos leyendo y vemos en la palabra de Dios, no debemos estar nada más así fijos de que así dice, sin haber estudiado toda la palabra de Dios para ver si es seguro que este es su significado. Porque a veces estamos bien aferrados del significado de donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, de que esta habla de congregar en la iglesia, no está hablando de esto. Está hablando del perdón de pecado. Y podemos estar aferrados a veces de que la interpretación de esto es esto, pero no hemos estudiado. Y vamos a ver esto hoy. Pero siguiendo donde terminamos la última vez, Mateo 13:33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante, muy importante, semejante, una comparación, a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y la última vez, esta es la última parábola que había hablado, de cómo en la iglesia, cuando está hablando de levadura, está hablando de pecado. Entonces, cuando entra la levadura, fermenta toda la masa. Y la iglesia es un lugar donde debe ser gente
que quiere apartar de su pecado. Cuando tiene gente adentro viviendo en su pecado, el líder, el pastor viviendo en su pecado, fermenta los demás y los demás creen que, está bien vivir en unión libre. Unos mentiritas blanquitas, está bien tomar, aunque tropieza mi hermano. Y empieza las ovejas a seguir lo malo, el pecado, y fermenta toda la masa. Entonces, qué importante es para los líderes estar apartados sus vidas. Perfectos no hay, pero arrepentidos debemos ser siempre viviendo una vida de reconocer que soy débil y si hay algo en mi vida, reconocerlo y apartar de él. Entonces, empezando el estudio, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Acuérdense, Jesús vino para cumplir las profecías y la ley. Vivió sin pecado y vino para mostrarse el Mesías cumpliendo la palabra de los profetas. Entonces, por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cosas escondidas, cosas espirituales, cosas tan sencillas, pero sin el Espíritu de Dios en mi vida, no puedo entender la palabra de Dios, no puedo entender los secretos que Dios tiene. Aún no puedo entender lo que hizo Jesús de veras en la cruz. Todos dicen, sí, Jesús murió en la cruz por todos. Es una cosa, pero cuando el Espíritu Santo toca su vida, recibes la salvación y entiendes que no, Jesús el Cristo, murió en la cruz por mis pecados. Yo soy el pecador. Y empiezas a entender la gravedad del pecado y lo que Él de veras hizo. Y tu vida empieza a cambiar. Pero cuando todavía no tienes el Espíritu y estás, sí, Jesús murió por todos, tú no has entendido. Estás todavía en la oscuridad. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, los que de veras quieren saber, los que son seguidores de él, alumnos de él, no para nada más aprender, tener información, pero para aprender y aplicar y vivir la palabra en sus vidas. Acercaron sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Si hay los que escuchan la palabra de Dios y dicen, qué bonito, habla este o aquel, tiene muchas razones de uno leyendo la Biblia, nada más para leerlo, a ver, pero cuando eres un discípulo verdadero de Él, no quieres nada más ir a una iglesia, cumplir su costumbre o su cultura, sino saber qué quiere decir la palabra de Dios en mi vida. ¿Cómo se aplica esto en mi matrimonio, mi familia, en mi trabajo, en mi vida? Explícanos esto porque sus discípulos dijeron, no entendemos. Cuando no entendemos, si no buscamos para saber, el enemigo nomás viene y roba la palabra. Fíjate, respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Entonces, el que siembra la buena semilla, yo como Dios me ha llamado como pastor para hablar y enseñar su palabra, yo estoy hablando la palabra, pero si la palabra de veras va sembrado en tu vida, es por Jesús, es por Él, es por el Espíritu. Yo no puedo poner la palabra de Dios en ti. Yo no tengo el Espíritu Santo por decir, yo no soy el que le manda qué hacer, cómo hacer, pero Dios, si tengo el Espíritu Santo, soy salvo. Pero Jesús es el que sabe quién está escuchando hoy
¿Y quién está preparado y viene y ¡pum! Y le toca y el Espíritu Santo y Él es el que realmente siembra su palabra. Entonces, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Pero fíjate, la buena semilla, y yo hablando de la palabra, pero fíjate lo que dice es la buena semilla en este caso. El campo es el mundo. La buena semilla, ¿qué? La palabra de Dios. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Entonces el Señor Jesús, Él es el que va a entrar en tu vida, va a prepararte por su Espíritu Santo para recibirlo y Él es el que decide, no tú, Él es el que decide si vas a ser salvo o no. Él es el que siembra, escoja quiénes son los hijos de Dios. Tú y yo no podemos ser salvos. No podemos solos. Es que el Señor Jesús, Él vino, Él murió en la cruz, Él fue sepultado, Él resucitó y es el mismo Padre, Hijo, el Espíritu Santo y Él es el que prepara a la persona con su Espíritu Santo. Él es que hace que la semilla brota y quita el velo y abre la mente y el corazón para poder ser su hijo. Él ha escogido a ti, tú no puedes escoger a Él. Aunque cuando es el tiempo, Él te da el derecho de escoger sí o no. Él viene, te va a hablar, pero tú tienes que tomar la decisión. Pero es Él que decide por ti. Tú no puedes nada más solo, ok, voy a empezar a seguir a Jesús. No. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino que son plantados por Dios. Yo, como pastor, no puedo plantar hijos. Yo nada más puedo usar mis dones que Él me dio para hablar la palabra de Dios, pero depende en Él para escogerte a ti. Y si Él está tocando tu vida, no lo niegues. Entonces, en este caso, la semilla son los hijos del reino de Dios. La cizaña son los hijos del malo, los que no son hijos de Dios. El enemigo que la sembró, cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De la manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno del fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en su reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, explicando el Señor Jesús esto, tenemos el mundo. En el mundo, en lo que se dice la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia son los hijos de Dios. Entonces, es el Señor Jesús que siembra la buena semilla, que los hijos de Dios en su campo. Entonces, Él es el que ha puesto y ha salvado a cada uno que es hijo de Dios. No hay otro, no por Buda, no por María, no por el Papa, no por esto, aquel, no hay otro. El Señor Jesús es el que tiene que entrar y salvar a cada uno. Nada más, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, no puedes acercar al Padre en ninguna otra forma, sino el Señor Jesús reconociendo que yo soy el pecador, yo necesito de Dios. Y entonces
ya llegas a ser plantado, un plantío del Señor en el reino de Dios, aquí en la tierra. Pero en la tierra, entre esta bola de todos, hay una mezcla. Hay los que plenamente no son. Pero esto está hablando de cizaña. Si la cizaña es el que aparece como creyente, es una planta muy semejante al trigo. Y cuando está creciendo, casi ni puede dar cuenta de qué es hasta que sale la semilla. Entonces sale la semilla de trigo y ve, oh, eso es trigo. Y sale la cizaña, es como más como planta que lo usan para dar semillas para los pajaritos. Entonces ya sale la semilla y das cuenta del fruto, das cuenta cuál es cuál. Entonces, aún muchas veces nosotros no podemos ver porque aún el fruto es semejante entre el reino de Dios, porque hay los que están adentro de la misma y están haciendo buenas obras, ayudando huérfanos y tocando en puertas y haciendo muchas obras. Y si se acuerdan la palabra de Dios, dice, en aquel día, algunos vienen y dicen, hey, Señor, hemos echado demonios, hemos predicado en la cárcel, hemos hecho esto, aquel, y dice todo lo que semejante cizaña, lo que han hecho, su fruto, pero el Señor dice, apártate de mí, malhechor, yo nunca te conocí. Entonces hay muchos que aún aparentemente entre la bola están dando buenos frutos, parece, pero Dios sabe el motivo del corazón, la razón estamos haciendo y toda la bola de razones que hacemos las cosas. Y Él distingue y manda a sus ángeles, dice, esto arráncalo, échalo en el fuego. Nunca los conocí porque ellos nunca me conocieron. Lo hicieron para ser famosos, para ser vistos, para sentir bien, para calmar su conciencia, que son buena gente. Muchas razones, pero no son. Pero la buena semilla, los hijos del reino, cuando llegó el tiempo de ellos y sus frutos delante de Dios en el día del juicio, el Señor dijo a ellos, pásense. ¿Por qué? Como sorprendidos ellos. Hemos hecho todo esto en la cárcel, todo esto, y Jesús dijo, porque lo que has hecho a uno de estos lo has hecho a mí. ¿Cuándo te miramos? Aún la iglesia, ¿cuándo te miramos, Señor, en la cárcel y te visitamos? ¿Cuándo estamos ayudando a los huérfanos y tú estabas entre ellos? Y Jesús dijo, las mismas obras a su iglesia, porque si sus motivos eran tan puros que ellos no sabían de amar su prójimo como a sí mismo es amar a Dios. Entonces, sus motivos eran tan puros, estaban por ningún otro motivo, nada más para amar a Dios, sirviendo, haciendo, con gozo, haciendo la obra de Dios, de que Jesús dijo, ustedes lo hicieron a mí. ¿Pero cuándo? Cuando fuiste a la cárcel, tú lo hiciste para mí. Cuando visitaste la hermana pobre, tú lo hiciste para mí. Cuando estabas predicando en Canal 66, lo estabas haciendo para mí. Entra en el gozo de su Señor. Entonces, aquí esta parábola, la cizaña y los hijos que no son del reino del malo. Muchos, como digo, déjalos, Jesús dijo, déjalos crecer juntos hasta el fin. Pero Él dijo, yo sé quiénes son y quiénes no son. Aunque tienen frutos, aunque se parece igual la planta misma, pero en el fin
yo voy a mandar mis ángeles y van a separar. Y los que no son, y esta es una palabra para los testigos de Jehová, los que no son van a ser echados en el fuego que nunca se apaga. El infierno existe. Perdón, pero los testigos de Jehová están bien equivocados y tienen doctrina falsa. No es justo bendecir a los malos y a los buenos. Dios va a separarlos. Entonces, dice en verso 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo al hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Entonces, ya al fin, en verso 43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Va a llegar el día. Ahorita la iglesia, por tanta maldad aún adentro de la iglesia, la luz está medio apagada. Y es cierto, es una vergüenza el pecado que se halla. Está difícil para mí ser pastor. Cada ratito, los que tienen muchos años en la iglesia viviendo en este pecado, aquel pecado. Pero no solamente batallando, ellos no queriendo cambiar. Entonces el mundo ve a la iglesia muchas veces y dice, no, pues ustedes son iguales como nosotros. Y es cierto, la luz está muy apagada. Pero un día, cuando el Señor viene y va a arrancar todo lo que causa tropiezo, todos los que andan en su pecado, entonces la luz va a brillar como el sol. La iglesia va a ser perfecta con su Dios y todo lavado y va a ser puro luz. Y mientras tenemos que batallar porque hay mucha cizaña adentro de la iglesia. Además, el reino de los cielos es, otra vez, fíjate esto. Además, es semejante el reino de los cielos a un tesoro, y no apagues la televisión todavía, fíjate esto, a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo para tener este tesoro. También el reino de los cielos es semejante, pero voy a parar aquí con este primero. Tiene que esperar hasta... Pero fíjate esto, a un hombre. La palabra de Dios dice que Dios mismo bajó de los cielos en forma de hombre. Se hizo hombre, se humilló hasta la muerte de cruz. Un hombre, Dios en hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Él fue Dios con nosotros. Y halló un tesoro. Y se fue y vendió todo para comprar este campo, para tener este tesoro. ¿Sabes cuál es el tesoro de Dios? Tú y yo. Él vendió todo. ¿Sabes lo más máximo que podemos dar a uno? El regalo más grande, tu vida. Imagínate, mi hija está muriendo porque su corazón está mal. Y voy con los doctores y digo, bueno, tengo 60 años, yo creo puedo vivir otros 15 años. No quiero que mi hija se muera todavía. Mátame. Ponme en la mesa, quita mi corazón, porque es compatible con ella.
le voy a dar mi corazón para que ella viva. Yo voy a dar mi vida. Jesús compró, si en el jardín este planeta fue vendido por el pecado y dado a Satanás, ahora Satanás controla. Pero Él dio el máximo, pagó por este planeta con su sangre. Vendió todo lo que tenía y Él compró. Y un día en Apocalipsis, Él va a llegar para quitar el título otra vez, abrir el rollo que está escrito por los dos lados del título aquí que Él ya compró, pero no la ha reclamado todavía. Entonces, Él vendió todo porque miró un tesoro en su creación, los hijos de los hombres, nosotros. El Señor Jesús te ama con una pasión para darte su vida, para darte su corazón, para entregar todo para comprarte a ti. Jesús te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús te ama y vendió y dio su vida para comprarte a ti, sacarte de tu prisión de pecado. Recíbelo, recibe su amor. No sigues rechazándolo. Vamos a orar. Y si quieres orar conmigo, dile: Señor Jesús, perdóname mi pecado. Yo creo en lo que tú hiciste por mí. Te doy mi vida. Yo acepto lo que tú hiciste por mí. Recíbeme. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro. ¡Feliz Navidad! Bueno, todavía no, pero ya viene. Amigos, estamos planeando algo muy especial, un evento navideño aquí en Reparador de Portillos, Valle de Puebla, que está ubicado por calle Álamo Mocho, pegadito al borde del canal, junto a Monarcas. De amigos, queremos que nos acompañen este 18 de diciembre a las 10 de la mañana. Es domingo, así que amigos, acompáñennos. Pero, Azul, ¿qué habrá? Pues habrá mucha comida, habrá música y habrá la palabra de Dios, lo más importante Así de todo. es. Y mucha diversión. Amigos, si necesitan mayores informes, contáctanos al 561-4758. ¡Feliz Navidad!